¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Agradezco la invitación a Capari y a la Asociación eh, Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de este 12º Congreso de Niñez, Adolescencia y Familia. La plática que me contrae el día de hoy es precisamente el crimen organizado y la adolescencia. Sobre esto, la familia juega un rol primordial y decisivo en el comportamiento del niño por ser el primer modelo de socialización donde se adquieren las conductas básicas, la esfera o piso principal de afecto y adquisición de principios y valores, incluyendo variadas formas de represión y regulación conductual. Esto puede transformarse en un factor criminógeno que implica una contención en algún momento de la vida del adolescente. Pero ello sucede en un contexto de normalidad. En ocasiones, para otros jóvenes, el núcleo familiar es tan negativo que crecer en él genera que se entre en conflicto con la norma, o bien que ni siquiera se cuente con ese núcleo familiar, y es donde la principal actividad de la sociedad en corresponsabilidad será generar efectos preventivos de la violencia sufrida desde las etapas tempranas de la infancia para evitar precisamente estos adolescentes. El análisis de la niñez y la adolescencia en contextos de violencia y criminalidad es un problema social de gran complejidad. La violencia juvenil es una de las formas más visibles. Para todos es un hecho notorio que casi todos los países cuentan con adolescentes que son tanto las principales víctimas del sistema como los principales perpetradores de esa violencia. Y los factores que afectan al potencial de comportamiento violento son diversos, de tipo biológico, psicológico y conductuales, pero siempre van asociados a problemas dentro o fuera de la familia. Esto se relaciona con lo expuesto por la observación general 4 sobre la salud y el desarrollo de adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde nos explica que precisamente es debido a que la adolescencia es un periodo caracterizado por rápidos cambios físicos, cognitivos y sociales, incluida su madurez sexual y reproductiva. Esa adquisición gradual de la capacidad para asumir comportamientos y funciones de adultos que les implica nuevas obligaciones y les exige conocimientos teóricos y prácticos, los permite ubicar en un grupo en condiciones de vulnerabilidad. Debido a su estado temprano de desarrollo, tienen una tendencia natural a adoptar comportamientos arriesgados para su proyecto de vida, muchas veces por presión social y sin una adecuada contención en esta etapa tan complicada del ser humano, donde la búsqueda de emociones y el deseo de correr riesgos son factores importantes de predisposición para entrar en conflicto con la norma. Ello aunado a una discriminación social de que han sido objetos, la imposibilidad de que sus voces sean escuchadas desde que son niños y niñas y ser excluidos de las decisiones importantes de su proyecto de vida, ser objeto de violencia física y sexual, estar en condiciones de pobreza extrema o alguna otra condición de interseccionalidad como ser migrante no acompañado de algún familiar. Son factores que permiten que al llegar a la adolescencia, muchos adolescentes carezcan de estos planes o proyectos de vida, y eso los hace a su vez incapaces de adaptarse al medio social, por lo cual la delincuencia es una clara manifestación de sobrevivencia ante una ausencia evidente de políticas públicas. Ello permite a su vez el acceso al mundo de las drogas que los vincula con faltas de oportunidad en trabajo, salud, educación y espacios para cultura y deporte. Todo ello combinado, insisto, con familias disfuncionales y multiproblemáticas. Es quizá este el contexto de muchos adolescentes en México y tal vez el de los demás países latinoamericanos. Todo ello sin que el Estado asuma efectivamente su papel para establecer una política pública clara que permita ayudarlos en estos motivos donde se carece sobre todo del contexto familiar y poder evitar que entren en conflicto con la norma. En México, a pesar de que es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990, y como todos los estados parte, se compromete a adoptar medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicho instrumento, es, no obstante, un cambio tradicional de los niños y adolescentes como sujetos de asistencia, objetos de tutela, la reforma constitucional, al menos en México, para reconocerles como sujetos plenos de derecho, esa aspiración no se materializa en la práctica, continúa siendo una deuda pendiente.
debido a que la alta criminalidad genera consecuencias que les impide o les obstaculizan y anulan los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, que incide directamente en su desarrollo integral y varía de acuerdo a su edad, al género, al contexto geográfico y social, pero ataca con mayor rapidez y violencia a los estratos más vulnerables que se sitúan en condiciones de pobreza estructural y marginación. El Consejo Nacional en México de Evaluación de la Política de Desarrollo Social nos da cifras sobre la pobreza infantil y adolescente en México de 2008 a 2016, efectuada principalmente sobre población de 0 a 17 años de edad. Y se pudo establecer el incremento notable de 2008, el que situaba en un 44.4 la población en pobreza, que para 2016 se había centrado 53.4 millones de personas en situación de pobreza en México, de las cuales al menos 20 millones eran niñas, niños y adolescentes entre esta edad, lo que permite advertir que son una población que experimenta la pobreza de mucho mayor intensidad y eso genera afectaciones a su desarrollo integral y bienestar. Y lo que es peor, permite contribuir a perpetuar dinámicas de pobreza a lo largo de toda su vida y los coloca con mayor factibilidad en el reclutamiento del crimen organizado. Estos abusos sistemáticos, como se han visto en diversos criterios de la Corte Interamericana, no solo son por parte del crimen organizado, sino también de autoridades estatales, sobre todo de aquellos adolescentes en situación de calle. En la política del gobierno federal, este sexenio, ninguno de los proyectos estratégicos presentados por el gobierno incluyó a la niñez en los programas prioritarios, trasladando dicha responsabilidad al núcleo familiar, lo que implica un trato desigual en todas las acciones del Estado, al tiempo que va a limitar la participación en los temas que les afectan, donde la construcción de una ciudadanía temprana es exigible para ellos. El Estado mexicano al menos continúa sin atender la mayoría de las recomendaciones internacionales para enfrentar esta crisis institucional de derechos que se vive en todo el territorio, al tiempo que se ha aumentado el presupuesto militar y de seguridad. La mitad de la población infantil y adolescente vive en pobreza. Y esto se complica si son indígenas porque la discriminación es más marcada. Al menos 8 de cada 10 viven en pobreza extrema. Esta es una de las principales causas que les lleva a realizar actividades económicas para cubrir sus necesidades básicas y apoyar a su familia mediante la realización de actividades ilícitas. Ese riesgo aumenta notablemente cuando salen de su comunidad y sin el acompañamiento familiar van a un núcleo social desconocido para su cosmovisión. Estos datos de las encuestas que se han hecho establece que 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes no asiste a la escuela. Los mayores porcentajes se registran en las edades de 3 a 5 años y en los adolescentes de 12 a 17 hay un 36% de probabilidades de no asistir a la escuela, lo que aumenta la vulnerabilidad a la marginación. Del total de adolescentes de entre 15 y 17 años que no asisten a la escuela, solo el 56% completó su educación básica, que incluye educación secundaria. La mayoría no termina estudios básicos ni completan años escolares. Precisamente ello se ve aún aumentado si contamos con alguna discapacidad. Se ha establecido que niños de 17 años con discapacidad tiene cerca de 2 veces más probabilidad de no asistir a la escuela respecto a la población que no tiene este problema de salud. Esto aumenta enormemente conforme a las cifras del INEGI, que es el censo de población, la brecha de desigualdad y el porcentaje de deserción escolar, limitando el goce de los derechos. En México, como en muchos otros países, la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder. Nadie desconoce la existencia de una grave crisis de derechos humanos, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, secuestros, así como de graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, tortura, toda esta crisis que afecta a niños, niñas y adolescentes, donde los miembros de grupos criminales toman ventaja de la ausencia del poder formal del Estado al enfocarse en los deberes que estos han dejado de tener, como ofrecer protección. En 2016,
El 53.9% de la población de esta edad de 0 a 17 años, es decir, casi 21 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de pobreza y en condiciones que no garantizaban los mínimos, como el ejercicio de uno o más derechos sociales, educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos o acceso a la alimentación. Además, en sus hogares no se disponía de recursos indispensables para satisfacer estas necesidades básicas. Estas carencias sociales es lo que llevó a que en 2015 la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos estimara que 30,000 niños y adolescentes trabajaban activamente en organizaciones criminales en México. A finales del 2018 se estimaba que la figura había aumentado en 150% hasta llegar a casi 460,000 menores en esas condiciones. Las organizaciones criminales reclutan a niños desde los 9 años para servir como vigías e informantes, los llamados halcones, y para el envío de droga. A los 12 años los usan para cuidar escondites y a los 16 años son obligados a realizar delitos más violentos, muchas armas de fuego reservadas para las fuerzas castrenses del país, delitos de extorsión, secuestro y homicidios. Según un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México, a las niñas por lo general se les obliga a empacar y transportar drogas y el abuso sexual es algo común. Otro de los hallazgos de esta investigación fue que con frecuencia se obliga a los niños y a los adolescentes a realizar tareas que son especialmente peligrosas y que los ponen en riesgo de ser privados de la libertad o de la vida. Las cifras muestran un deterioro de la situación en todo el país, más un aumento de arrestos de adolescentes por delitos relacionados con armas, narcóticos y secuestros. Si bien las autoridades mexicanas no llevan un registro centralizado de los casos de reclutamiento infantil, las organizaciones de la sociedad civil afirman que el fenómeno ha aumentado en áreas donde los grupos criminales han reforzado su presencia y necesitan más mano de obra. Casi el 18% de estos jóvenes residen en el estado de Chihuahua, Sinaloa y Durango, que conforman un triángulo dorado donde se obliga a niños y adolescentes a trabajar en cultivos de marihuana y amapola, en laboratorios de drogas sintéticas. Otro de los estados asolados por la violencia, Guerrero, al sur del país, para trabajar en plantaciones de amapola, tal vez desde los 8 años de edad. Su principal ocupación es abrir con una lanceta el bulbo de la amapola para extraer la goma que se usará para la elaboración de opio, porque sus manos son más pequeñas y esto ayuda a la empresa criminal. Poderosas organizaciones criminales que operan en el país dependen de esta mano de obra barata y desechable para realizar sus actividades ilegales de manera eficiente, de extender su poder e influencia en una guerra de cárteles donde los niños, niñas y adolescentes se posicionan en un contexto de violencia máxima. Y lo trágico es que constituyen una obra perfecta para la delincuencia organizada. La sofisticación de las tácticas de las organizaciones criminales están muy superiores a las políticas implementadas por el Estado. El cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más poderosos en el país, ha sido acusado de reclutar jóvenes usando redes sociales con la falsa oferta de empleos legítimos. En 2014, el Cártel del Golfo intentaba reclutar a jóvenes en Ciudad de México usando volantes impresos a todo color para atraerlos. La respuesta de las autoridades en todo el continente ha sido muy similar. En lugar de aumentar la inversión en programas sociales para ayudar a la juventud vulnerable, muchos debaten la ampliación de políticas de seguridad de mano dura y el encrudecimiento de las sanciones previstas para tipos penales. Los grupos criminales reclutan a menores porque la medida de internamiento más grave es de 5 años para adolescentes de entre 16 y 18, en tanto que de 3 años para adolescentes en la etapa de 14 y 16 años, lo que hace fácil eludir sentencias de prisión largas. Donde el fenómeno social que se presenta no es crear líderes para la organización delictiva. Para ellos no hay una pérdida significativa si sus adolescentes son detenidos o asesinados porque simplemente pueden reclutar nuevos. E incluso si estos dan datos a las autoridades, simplemente los privan de la vida. El empleo de menores de edad para actividades vinculadas al narcotráfico se ha extendido exponencialmente. Basta con detectar las cifras de asesinatos en el país. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, entre enero de 2015 y julio de 2019 se registró el mayor número de niños víctimas de homicidio doloso, donde 8 de cada 10 eran varones. Estamos hablando de una cifra de 4,664 niños, niñas y adolescentes.
Esta política criminal implementada para enfrentar la crisis institucional de derechos humanos que se vive en el país apuesta por el uso de la fuerza militar. Basta ver el uso de la Guardia Nacional para la persecución de la niñez migrante y sus familias, incrementando detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y el estímulo de la xenofobia, como parte de una política del país vecino. La estrategia de combate contra el crimen organizado ha fracasado, y esto impacta negativamente el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de nuestra niñez. 2019 para México es el año con el mayor número de homicidios dolosos en la historia. Cerca de 21,000 niñas, niños y jóvenes fueron víctimas de este delito. Más de 7,000 casos de niñez desaparecida, muchas de ellas reclutadas en el crimen organizado sin que el Estado haga prácticamente nada. Diariamente desaparecen 4 y asesinan a 3,6 niños, niñas y adolescentes, sin que se invierta en estrategias nacionales de prevención y atención a la violencia. Por cada entidad se va recrudeciendo la violencia. En 2012, Guerrero y los estados fronterizos al norte del país tenían los mayores índices de violencia. Para 2018, Chihuahua alcanza la mayor tasa de homicidios, pero la violencia se desplaza hacia el centro y occidente, convirtiendo a Guanajuato en la entidad de mayor número de homicidios para esta población de 0 a 17 años. La cuarta en tasa. De 2013 a 2018, el Estado de México tiene un número mayor de homicidios contra niñas y adolescentes mujeres, los llamados feminicidios para nuestro tipo penal. Y esto tiene que ver con delitos asociados con hidrocarburos y el transporte de droga y la comercialización en la zona centro del país. En 2011 y 2015, este Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado revisar la estrategia de seguridad por el impacto negativo para millones de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales y fuerzas de seguridad mexicanas, sin que hasta el momento sea atendido. Son usados como informantes de las Fuerzas Armadas o grupos armados. Estos niños involucran prácticamente en prácticas militares, en procesamiento de sustancias, comisión de delitos de alto impacto, como homicidios, mutilaciones y desapariciones. Al mismo tiempo son sometidos a constantes abusos y explotación, lesiones, incluso privarlos de la vida. Su condición les priva de derechos, a menudo con graves consecuencias físicas y emocionales. Se desconoce en sí el número de niñas, niños y jóvenes que han sido reclutados por el crimen organizado. Hay un desconocimiento general de la propia etapa de la adolescencia y el impacto que genera las carencias afectivas y materiales básicas en la etapa temprana de la infancia para el gobierno y sus políticas públicas. Estos adolescentes se encuentran en una situación de violencia extrema en distintos ámbitos de su vida, el familiar, el escolar, el comunitario. Son discriminados con base en su condición socioeconómica, su estatus migratorio, por no contar con esas oportunidades reales para desarrollar su proyecto de vida, sufrir abusos, violencia o explotación, muchas veces en manos de la familia criminógena o de sus cuidadores principales. Después se desplaza hacia las pandillas que sustituyen a la familia y de ahí a los grupos criminales. Este entorno en el que viven condicionado por la interacción con los medios de comunicación y políticas y leyes nacionales que no están jugando un papel trascendente para frenar la violencia, se debe prestar atención a aquellos adolescentes en mayores condiciones de vulnerabilidad. Estos en situación de orfandad, de calle o sin hogar, que son especialmente vulnerables precisamente a sus abusos y explotación sexual, a comportamientos de autodestrucción, como el consumo indebido de sustancias tóxicas, lo que los hace vulnerables para el reclutamiento de la delincuencia organizada, donde la pobreza, crisis y violencia familiar, inestabilidad política, social y económica y toda clase de migraciones constituyen obstáculos que, lejos de permitir un desarrollo integral de estos niños, niñas y adolescentes, los coloca en una carrera delictiva, aunados a sentimientos de exclusión y frustración que confluyen en muchos adolescentes que los vinculan a las pandillas. Se perciben en una situación de desigualdad sin oportunidades, y esto genera mayor violencia y resentimiento. Y la formulación de esas medidas legislativas, normativas y educacionales para grupos marginados y desfavorecidos no tienen un apoyo económico ni un apoyo normativo. No obstante, algunos países como México, que sufren con mayor intensidad el flagelo de la violencia, en particular debido a la presencia de grupos organizados, eh, requieren una sensibilización mayor de los operadores de la justicia integral para adolescentes. Establecer los contextos de la comisión delictiva, donde estas organizaciones criminales
y maras, que también tienen presencia en Centroamérica, donde los niños y adolescentes sufren presiones, amenazas o engaños para que colaboren con estas organizaciones ante una falta de oportunidades mediante un Estado fallido. Son utilizados y abusados, son considerados piezas imprescindibles intercambiables y se encargan de las actividades de mayor riesgo. Muchos de ellos se dedican al narcomenudeo porque son a sí mismos consumidores de drogas. La dependencia a los narcóticos es una de las estrategias de los narcotraficantes para captar nuevos niños y adolescentes. Las estructuras de estas organizaciones criminales son jerárquicas con normas de disciplina y muy estrictas. En la mayoría, el riesgo de salir de esas organizaciones implica la privación de la vida. Se necesita un abordaje preventivo, holístico e integral de la violencia que parta de la protección del respeto a los fuertes inversiones en políticas y medidas preventivas. Los estados pueden reducir profundamente estos niveles de vulnerabilidad y los factores de riesgo si llevaran a cabo una política de justicia de adolescentes que vaya acompañada de efectivas medidas para prevenir la delincuencia juvenil. Políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración de los niños, en particular en el marco de la familia, de la comunidad. Utilizar el apoyo de grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares. La escuela es básica, la formación profesional y el medio laboral, así como la participación de organizaciones voluntarias. El Estado debe otorgar apoyo a las familias más vulnerables para que, en particular, permitan el ejercicio de los derechos y deberes de estos niños. Apostar por la educación es una función esencial para los adolescentes. Así pueden adquirir capacidad de adoptar decisiones ponderadas, resolver conflictos de forma no violenta y llevar una vida sana y tener relaciones satisfactorias. Como se ve, la violencia y el reclutamiento en el crimen organizado hace que se aleje esa aspiración para permitir que nuestro niño, niña y adolescente pueda hacer el uso efectivo de todos los derechos previstos en la Convención. Lo que ha establecido el Estado fallido es que esas organizaciones de carácter criminal se conviertan en estructuras sociales, políticas y económicas que cubren vacíos y sustituyen al Estado en diversos ámbitos, como en la prestación de servicios básicos, y estos dirigentes son vistos como líderes de las comunidades. En este sentido, la incorporación de los niños, las niñas y los adolescentes tiene dos caras. Hace posible destacar como líderes y, por otro lado, hacen que corra el riesgo de quedar atrapados en un contexto de criminalidad. Las pandillas formadas para cometer ciertos actos delictivos son el eslabón inicial para acceder al crimen organizado y formar grupos pequeños de adolescentes que después serán reclutados mediante la dependencia con las drogas y el alcohol. La reforma en nuestro país desde 2005 al artículo 18 de la Constitución Federal, que entró en vigor al año siguiente, estableció un modelo de debido proceso en los sistemas integrales para adolescentes, mediante el crecimiento y su progresiva adquisición de autonomía, tomando en cuenta condiciones de vulnerabilidad de los adolescentes usuarios del sistema de justicia. Pero centró a la familia con un papel preponderante y a la comunidad en el desarrollo de estos niños como base de esa reinserción social y reintegración familiar. La utilización de medidas de internamiento como última opción al ser evidente los perjuicios e inconvenientes que sobre la socialización ocasiona a ellos bajo un principio de intervención mínima. Y el empleo de la justicia restaurativa para establecer una restitución del vínculo social, reintegrando al adolescente a la comunidad, que constituye la finalidad de esta reintegración social y familiar. Pero los casos más complicados, como acontece con el dictado de medidas de internamiento para adolescentes mayores de 14 y menores de 18, que incurran en una conducta delictiva grave, como acontece con los delitos de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, homicidio, el internamiento tiene una legitimación, no en su carácter represivo, sino en los efectos útiles que produzca, como su finalidad reeducativa. La justicia para adolescentes exige un proceso de profundización de la política social del Estado, orientada a la satisfacción de los derechos de la propia infancia. Si bien se ha determinado una reducción significativa en la población de adolescentes en estos centros, porque antes de la reforma de 2005 se hablaba de un total de 37,000 adolescentes internos en todo el país, para 2014 la población fue casi de 5,000, habiendo cerca de 12,000 adolescentes que se encontraban cumpliendo con diversas medidas,
y esto con el objetivo de que el pleno desarrollo de la persona y sus capacidades se logren a través del contacto con la familia y una sociedad que no los vea estigmatizada. Pero ello no se va a lograr si no se atienden los problemas de la niñez. Es básica para prevenir la delincuencia juvenil y la delincuencia organizada. La sociedad es corresponsable de proteger a nuestros niños. Todos los que formamos parte de este conglomerado en el ámbito de nuestras funciones, necesitamos tener un empoderamiento para lograr seres humanos con salud mental que afronten los problemas biológicos, ambientales, culturales y sociales que se enfrentan en la etapa de la adolescencia. El adolescente es, ante todo, producto de una sociedad criminógena. La falta de recursos no permite la implementación de políticas públicas efectivas. La ejecución del sistema integral para adolescentes no ha alcanzado el mismo desarrollo que la implementación de los sistemas acusatorios. Si bien existen avances sustanciales a diferencia de lo que ocurrió en el sistema tutelar, lo cierto es que en el caso de los adolescentes reclutados por el crimen organizado sin contención familiar, el internamiento tiene una connotación muy diversa y el externamiento una vez que se cumpla con ella. Buscará lograr que la capacitación y la dotación de herramientas les permitan continuar un desarrollo personal. La base es la educación y capacitación para el trabajo, que les permita desempeñar un papel constructivo y productivo en una sociedad. Pero esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el periodo de internamiento, donde los adolescentes pueden realizar evaluaciones adecuadas, establecer empatía, una dependencia constructiva, mientras se conserva un sentido de autonomía, y fomentarles un adecuado control del afecto y de los impulsos, situarlos en valores y desarrollar su creatividad en las actividades de la vida para asumir esa responsabilidad social, transformar los impulsos agresivos en forma de asertividad personal. Pero ello implica medidas no solo de política criminal por parte del Estado. Los derechos fundamentales de los adolescentes se logran en una sociedad informada, y precisamente es ahí donde se debe trabajar. ¿Cómo se le puede brindar herramientas sutiles de hábitos, disciplina y capacitación donde una sociedad no los acepta? Esta protección integral que se busca en el internamiento también debe tener acogida cuando ellos egresan de los centros de internamiento. Porque una cosa es que tengan la concepción del daño y un sentido de responsabilidad, y otra que esa sociedad no les permita ejercer sus derechos una vez que hay un reconocimiento y fortaleza del respeto a sus derechos, a sus capacidades y al sentido de responsabilidad. Donde la contención familiar no existe, donde la orfandad, el abandono familiar afectivo, el abuso físico y sexual por quienes debieron protegerlos, la situación de calle y pobreza extrema, que los hace candidatos para ser reclutados en estas organizaciones delictivas, sin que el Estado y la sociedad civil asuman su corresponsabilidad, es muy difícil. La ausencia de políticas claras de reinserción social para los adolescentes por medidas de internamiento por delitos graves es una preocupación fundamental. Resulta indispensable hacer una política con coparticipación de la sociedad, no solo de la familia, sino de la comunidad, sobre todo de esos adolescentes en mayor grado de vulnerabilidad, de los que no vivieron en un contexto familiar y regresarán a las calles, que no cuentan con una protección, los que carecen de sueños o de perspectivas para su futuro, los que no confían en nadie, los que sienten que sus padres les hicieron algún daño y los que tienen deseos de salir a vengarse para seguir consumiendo drogas o seguir cometiendo delitos graves, sin que reciban un adecuado programa en el internamiento. Lo que es peor, quedaron fuera de las figuras pospenales que desafortunadamente no fueron incluidos en la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes. Por lo que el objetivo de esta charla es trabajar sobre estas figuras de programas que auxilien de su libertad para garantizar la reinserción y no dejarlos en un estado de abandono. Estos programas actualmente no existen y deben ser capaces de hacer una contención para que ellos no vuelvan a ser incorporados en esas actividades de los grupos organizados de delincuencia. Las instituciones deben crear los programas junto con las comunidades para que los que egresen se involucren y colaboren en programas de prevención en su comunidad, transmitan esas experiencias a otros jóvenes, que podría ser una labor muy importante, precisamente porque se les da una participación efectiva para garantizar sus derechos.
esos cambios constitucionales y legales donde tienen grandes avances en el enjuiciamiento no se ven en la etapa de ejecución. Hay que seguir trabajando en la finalidad educativa, que es el centro del sistema integral de justicia para adolescentes. Y evitar precisamente campañas de alarma social provocadas por la inseguridad que prevalece en México y en todos los países de Latinoamérica. La falsa percepción de que ha habido un incremento importante de la participación de adolescentes en la delincuencia y que no se les sanciona. Y eso es precisamente gracias a los medios de comunicación que culpa a los adolescentes de la violencia del país, lo que contribuye a un aumento desproporcionado en las penas y de las medidas de internamiento, al tiempo que aporta por un rechazo social hacia ellos y estigmatización. Esa inseguridad ha provocado confrontaciones que deben de rehumanizarse y sensibilizarnos sobre nuestro papel dentro de la sociedad para que ellos puedan tener una efectiva reincorporación. Reparar los lazos sociales dañados, evitar colocarlos en una carrera delictiva, acostumbrarlos a vivir en una institución en internamiento e impedirles que desarrollen sus capacidades son las grandes apuestas que tendrá el sistema de justicia integral para adolescentes y en específico los juzgadores federales en México al momento de asumir la competencia. Les agradezco mucho por esta oportunidad de participar a todos los organizadores y operadores y espero verles pronto en otra intervención acerca de nuestros adolescentes, de nuestros niños y niñas. Muchas gracias.